Ok, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tratar de abarcar dos sesiones, que sería la 2 y la 13. Vamos a tratar de ver así como en términos generales lo que es el amor y las bienaventuranzas. Pues no vamos a poder profundizar mucho, pero sí a ver algunos, algunas citas que le dan sustento a estas dos realidades, que para nosotros pues ya son como muy comunes de escucharlas, pero a veces es interesante cuando entramos y profundizamos un poquito a través de la escritura sobre estos conceptos del amor y de las bienaventuranzas. Que bueno, para comenzar, vamos a decir que tanto el amor como las bienaventuranzas son, son atributos divinos. Estos atributos divinos pertenecen a la esencia del mismo Dios. Entonces, cuando hablamos de estos atributos que a nosotros nos vienen por transmisión, Dios nos transmite estos atributos que en Él pues son esencia, son fundamento. Por eso, como dice la primera carta de San Juan, dice Dios es amor. Lo que nos está diciendo San Juan en esta primera carta es que la esencia de Dios es el amor. Dios es fuente, Dios es manantial, Dios es la esencia del amor. No existiría amor si no emanara del mismo Dios. Nosotros lo que podemos experimentar en nuestras vidas es el reflejo de ese amor. Podemos experimentar amor en nuestras personas, pero es una influencia, una transmisión de lo que Dios hace en nosotros. Lo mismo pasa con el tema de las bienaventuranzas. Dios es la bienaventuranza. Que cuando hablamos de bienaventuranza estamos hablando de a ver si alguien recuerda, cuando hablamos de bienaventuranzas hablamos de qué atributo, a qué nos refieren las bienaventuranzas. Hablamos de la experiencia de, ¿perdón? Son como los nuevos mandamientos del amor que vino a dejarnos nuestro Señor, ¿no? Ajá, son mandamientos que vino a traer Jesús, vino a planificar todo lo que ya en el Antiguo Testamento se daba, pero cuando se habla de bienaventuranza estamos hablando de el sinónimo sería la felicidad, el gozo. Cuando hablamos de bienaventurados. Sería también como las gracias, la gracia divina, prof. Sí, pero es una gracia. Bienaventuranza. Es una gracia muy específica. Es la gracia del gozo. Es Dios que nos transmite el gozo y la felicidad, pero no una felicidad humana. No es la experiencia humana de la felicidad como una consecuencia de algo que nosotros hayamos experimentado como en nuestra vida, sino, como dice Clau, es una gracia de algo, de una felicidad interna profunda que se nos da, que a veces pues no tiene lógica, o sea, no tiene lógica humana. Por eso vamos a descubrir que, por ejemplo, en las palabras de San Pablo, ¿no? Que él habla de un gozo de vivir predicando el evangelio a pesar de la persecución, del hambre, del frío. Entonces es un gozo, un gozo interno que nos llega como una gracia, pero que no es consecuencia de un bien humano, sino es un don dado por Dios. Bueno, entonces por eso va muy relacionado el tema del amor con el de la bienaventuranza, ¿no?
la experiencia del amor, hablando pues en estos términos divinos, pero que también lo podemos ver desde la perspectiva de nuestra experiencia muy humana, nuestra experiencia del amor. Si hablamos al humano, pues nos va a traer también una experiencia de felicidad y de gozo. Por eso son atributos de la realidad de Dios que van íntimamente ligados. Por eso, bueno, los vamos a tratar de llevar juntos, aunque no vamos a ver todas las citas que el texto nos presenta, pero sí algunas que nos van a ir esbozando, nos van a ir ayudando a entender estos conceptos. Que, por ejemplo, en el tema del amor, pues ya es tan manejado este concepto, ¿no? Del Dios es amor. Y que tanto lo repetimos y que a veces llega a rayar en lo... Es una expresión hasta ya, ¿cómo le podemos llamar? Es tan como muy común, ¿no? Esa expresión de Dios es amor. Pero vamos a ir en esta sesión un poquito como a interiorizar a qué se refiere en este Dios es amor. Bien, ya saben pues que siempre comienzo con un texto del Catecismo, y aquí en el Catecismo en el 1822 nos dice que la caridad, recordemos que la caridad es el amor, se usa como sinónimo. Caridad o amor pues es una virtud teologal. ¿Por qué virtud teologal? Porque es una virtud que nos es dada, como decía Claudia, como una gracia. Nos es dado nos es dado como una gracia del Espíritu en nosotros. Esta virtud de la caridad o del amor no es una virtud que podamos nosotros ejercitar consiguiéndola a través de algo, sino se nos da. Es regalo, es don. Entonces, dice, es una virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas. Por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor a Dios. Esto suena fácil, pero tiene su ciencia. Porque estamos hablando de que, como no lo puedo conseguir porque es una virtud dada por Dios, entonces, ¿cómo puedo yo amar a Dios, no? Solamente a través de una virtud que Él mismo me da y que infunde en mí un deseo de amarlo y de seguirlo, a veces hasta de una manera irracional para mi propia lógica humana. Y ahorita que leamos un texto de Jeremías nos vamos a ver hasta retratados en esa expresión. Entonces es amar a Dios y a nuestro prójimo, que es el mandamiento del amor que Cristo da. Que Cristo da, y precisamente cuando le dicen, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Pues ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama. Pero fíjense que cuando Jesús da esa norma, esa nueva ley, Jesús no vino a decir nada nuevo, porque eso ya lo había dicho él mismo como verbo de Dios en el Deuteronomio, que es precisamente el credo judío, el Shema Israel, que nos lo encontramos ahí en el capítulo 4 del Deuteronomio, precisamente como un mandato. Y dice así, dile a los israelitas que le transmitan esto a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y viene el mandato, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y es un mandato que viene desde antiguo. Pero ¿qué hace Cristo en el Nuevo Testamento? Ese mandato lo actualiza y lo perfecciona. Porque Cristo nos trae el mejor ejemplo de qué es amar. Muy bien, bueno, entonces continuemos. Aquí en su libro comienza con esta idea que de suyo es bien interesante. Nos dice que ya en el Génesis no se habla de la palabra amor, mas sin embargo se intuye.
un Dios que va creando tantas cosas con tanta perfección, pues no tiene otra lógica más que una acción de amor de este Dios, aunque no lo esté diciendo. ¿Con qué razón este Dios, que no necesita él de nada, hace un todo por darse el gusto de hacerlo, porque realmente no lo necesita? Pues no hay otra explicación más que un Dios que está actuando por amor, ¿no? Y luego en esta creación todavía Dios elige a estas criaturas de una manera especial, a este hombre, a este Adán y a esta Eva, y le da unos atributos especiales de ser soberano. A este hombre y a esta mujer le dice, tú serás soberano, serás señor de la creación. ¿Y esto por qué lo hace? Pues no se puede entender más que por una acción de amor, porque no le va a retribuir en nada el hombre y la mujer a Dios en el momento de que ellos asuman el control de esta creación. Entonces vamos viendo un Dios que va haciendo todo por puro amor. Y al final, bueno, no al final, en el capítulo 3 viene el pecado, que ya lo vimos nosotros en las primeras sesiones, y después vemos inmediatamente ahí en el capítulo 3, versículo 15 del Génesis, como este Dios, después de que el hombre pecó, como en lugar de que este hombre haya agradecido a Dios por todo lo dado, este hombre, en una decisión de ser rival de Dios, peca, y aún así, aún en medio del pecado, este Dios lo perdona y le promete una próxima salvación, y no se entiende más que por amor. Entonces, lo que dice aquí, el regalo más hermoso que hace Dios al hombre es darle la libertad. Porque aquí hay otro elemento importante. Nadie ama si no es libre. Los perritos no nos aman a nosotros, a sus dueños. Los perritos lo único que hacen es ser consecuentes con un instinto que se dirige hacia aquel que los está cuidando. Pero el perrito no está tomando una decisión de voluntad ni de libertad. Entonces, por eso aquí viene este gran misterio que es el misterio de la libertad. Dios nos hace, en medio de toda la creación, solamente al hombre nos regala este don de la libertad, porque Dios tanto nos ama a nosotros que Dios quiere que nosotros lo amemos en libertad. De lo contrario, seríamos súbditos, esclavos, seríamos pues una masa que simplemente le rinde un tributo, pero no habría una conciencia y por lo tanto no habría amor. Solamente ama aquel que lo hace en una acción de libertad. Y aquí por eso interviene este don de la libertad que nos permite adherirnos libremente en el amor a aquel que nos ha criado y a entrar en diálogo con él. Bien. El Dios que es todo amor se magnifica por la misericordia con el pecador y le ofrece la salvación. Todas estas expresiones van siendo expresiones de un amor de este ser todopoderoso con sus criaturas, pero que si lo analizamos es un amor irracional. Humanamente es irracional, porque ¿cómo este Dios decide amar a estas criaturas cuando esta criatura constantemente vive dándole la espalda, rompiendo su alianza y todo en libertad? Por la misma libertad del hombre decide darle la espalda. Mas, sin embargo, Dios, en su propia libertad, se decide a sí mismo a seguir amando a esta criatura que es el hombre y la mujer, y sigue buscándolo y le sigue dando caminos de salvación. Ese es el proyecto de toda la historia de salvación. Es una historia de amor donde Dios creador actúa
con toda libertad y con todo amor, y le va dando al hombre opciones para experimentar el amor en respuesta a lo que Dios va dando. Bien, y aquí llegamos a estos textos del Génesis, donde nos presenta al primer personaje al que Dios ama de una manera especial. Es al patriarca Abraham. Aquí lo que dice el texto, Dios expresa su amor de una forma de amistad con Abraham, pero es una amistad especial. Y lo bendice, tanto así que Dios le dice que será bendecido por todas las generaciones. Aquí lo que podemos sacar de este texto es esta capacidad que tiene este Dios creador, este Dios omnipotente, para llegar a entablar una amistad de amor, una amistad profunda con una criatura. Y a esta criatura le va a dar un trato de amigo, cuando en la realidad de las cosas estamos hablando de dos seres que están en realidades totalmente opuestas. Es como si nosotros, tratando de hacer como una analogía un poco absurda, es como si nosotros entabláramos una relación de amistad y de amor, de comprensión y de salvación con una hormiga. Claro, estaría que todo el mundo nos vería como locos, ¿no? Porque entre la hormiga y nosotros los seres humanos hay un abismo de capacidades, hay un abismo de esencias que pues sería absurdo, ¿no? Encontrarnos o descubrir un hombre que entabla una amistad con una hormiga. Pues todavía esa comparación sigue siendo injusta con la comparación de un Dios en todo su poder que se decide entablar amistad, diálogo, salvación con estos seres tan ínfimos, tan pequeños como lo somos nosotros. Mas, sin embargo, descubrimos estas expresiones de amor de este Dios donde no nada más entabla un diálogo con el hombre, sino es un diálogo personal, un tú a tú. Aquí viene una cita de Josué, del libro de Josué, donde exalta pues, a esta persona de Abraham. Dice, Josué dijo a todo el pueblo, esto dice Yahvé, el Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antaño vuestros antepasados, Teraj, padre de Abraham, y Nahor, y daban culto a otros dioses. Esto es lo interesante. Cuando Dios elige a Abraham para entablar una relación de amistad, Abraham era un pagano, era un hombre que vivía en otra realidad. No estamos hablando de un hombre que estuvo buscando a Dios, al Dios verdadero. No, es un Dios que busca al hombre. Y se lo topa, se hace encontradizo este Dios y empieza a entrar con este diálogo. Bueno, pues esa misma relación no nada más queda como una relación del pasado, sino es una relación que nosotros podemos experimentar en carne propia, ¿no? Ahí está la invitación de estos textos bíblicos. Y vienen más textos, ¿no? Donde dice que Abraham se convierte en confidente de Dios, aquel que recibe unos secretos especiales de la divinidad. Pero en este diálogo de amistad y en este diálogo de amor muy personal entre Dios y una de sus criaturas, existe otra realidad. Descubrimos a un Dios que también es exigente. Dios no es un amigo, un enamorado bonachón, sino que es un amigo que también da mucho, pero también exige mucho. Por eso a Abraham le pide como amigo que deje todo, deje su patria, deje sus amigos, deje negocios, deje un entorno cultural para que se vaya a seguir un proyecto del cual Abraham no entiende. Porque vamos a reconocer que Abraham era un personaje que tenía
pues la vida hecha allí en Babilonia, en Ur de Caldea. Tenía su vida hecha, tenía sus negocios, tenía su servidumbre. Y Dios le pide que abandone la estabilidad social, emocional, económica que él tiene para que comience un proyecto nuevo, que es el proyecto de Dios, ante el cual Abraham pues también comienza a caminarlo con temor. Mas sin embargo, como amigo, Abraham va dando respuestas a Dios. Y Dios lo va probando, ¿eh? Cuando entramos en estos textos del Génesis, vamos a ir descubriendo cómo Dios le va prometiendo cosas grandes a Abraham y le promete muchas veces ser padre de un pueblo, pero por otro lado vienen grandes pruebas, ¿no? Por ejemplo, yo te prometo que vas a ser padre de un gran pueblo, pero para empezar, cuando Abraham llega a Egipto huyendo de la sequía, ocurre que el faraón le vuela a la esposa. El faraón de Egipto se queda con la esposa. Pareciera que el proyecto, la promesa de Dios se acabó. Para empezar, ya no tiene mujer. Entonces, ¿cómo podía dárselo de un gran pueblo? Y después, cuando Dios le da el hijo prometido, bueno, porque primero recibe a otro hijo que es Ismael, que es con la esclava Agar, la egipcia, pero él no es el hijo de la promesa. Y pues Dios le dice, no, es que yo te voy a dar uno de verdad, que van a ser del vientre de tu mujer. Y cuando se lo da, después le pide que se lo sacrifique. Es un Dios amigo, un Dios enamorado, pero que va pidiendo, va exigiendo también pruebas de amor. Yo te doy, pero yo también te pido que tú me demuestres tu amor. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí está la escena. Cuando yo lo leo aquí en Génesis 22, es fuerte. Si nosotros esto lo hacemos, lo traemos a nuestra realidad y escucháramos de Dios estas palabras, que dice así: Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Después añadió, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Fíjense aquí lo fuerte, ¿eh? Dios, cuando nos da algo en la vida, lo único que nos da, lo que amamos profundamente, y Dios nos lo está pidiendo, la gran prueba de amor. Dice, vete al país de Moria y ofrécelo ahí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. Es la gran prueba. Esa es la gran prueba de fe de Abraham. Ante la gran promesa de un pueblo, ya que te dejé deleitarte con las mieles del amor, reflejada en un hijo, carne de tu carne, sangre de tu sangre, ahora te lo pido. Porque yo, Dios, tengo un proyecto mayor que tú ahorita no entiendes. Seguramente Abraham estaba humanamente descuadernado, descuadriculado, ¿no? No puede entender por qué Dios está haciendo eso. ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios nos ha pedido cosas así muy fuertes, ¿no? Mas, sin embargo, ahí está la prueba de fe, ¿no? Que claro está, esta prueba de fe solamente se puede vivir experimentando la gracia del mismo Dios. Dios nos daría la gracia para superarlo, porque a pulso humano aquello está en chino. Después nos aparece otro gran amigo, otro enamorado de Dios, que sería Moisés. Estamos hablando ya 700 años después con Moisés. Dice, Moisés no tiene un hijo, pero tiene un pueblo. Y está entre el pueblo pecador y el 3 veces santo de Dios, es enviado de Dios, a su vez representa a su pueblo. Es un Moisés que tiene también un encuentro personal con Dios ahí en la zarza ardiente y que tiene una misión. Y en esta misión está el salvar todo un pueblo, que en ese momento todavía en Egipto no es pueblo, ¿eh? El pueblo de Israel comienza a ser pueblo cuando ya están en el desierto, están en ese proceso de fundación. Y vamos a ver este pueblo cómo reniega, este pueblo cómo traiciona, este pueblo cómo blasfema, y vamos a encontrarnos un Moisés
que pide y clama a Dios por este pueblo, ¿no? Todo es un diálogo de amor. Un Dios que ama a este pueblo, escuchó las súplicas de su pueblo y ha decidido regresarle la libertad. Lo que vimos en un principio. Este pueblo no será mi pueblo y no me podrá amar mientras sea un pueblo que vive en esclavitud. Por eso Dios Yahvé, lo primero que le da al pueblo es libertad, para que con la libertad el pueblo pueda decidirse a amarlo y a seguirlo y a ser amigo y a hacer alianza. Es bien interesante este proyecto de Dios, ¿no? Por eso nosotros, y esto lo vemos en la vida práctica, o yo así lo entiendo, como cuando nosotros vivimos en los vicios que esclavizan, muy difícilmente podemos ser amigos de Dios, ¿no? Porque estamos atados a pasiones, estamos atados a vicios que no nos permiten entrar en un encuentro personal. Entonces, esto lo traemos a nuestra vida concreta de hoy, y en este amor de Dios, cuando Dios sale al encuentro de alguno de nosotros, de un conocido o de un amigo, lo primero que hace Dios es comenzar a purificarnos de nuestras inequidades, de nuestros vicios, de nuestros apegos, para que poco a poco vayamos alcanzando la libertad en esa purificación y podamos ahora sí entablar una amistad de enamorados entre Dios y nosotros. Bien, dice, hasta su muerte no cesó en progresar en la intimidad de Dios, conversando con Él como un amigo. Esta expresión del Éxodo es bien bonita y bien interesante, ¿no? ¿A qué nivel puede llegar un ser humano a tener ese encuentro personal con Dios? Pues hasta este nivel, ¿no? Como dice aquí, Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. A ese nivel podemos nosotros tener este encuentro de amor entre Dios y nosotros. Y vuelvo a lo mismo, pues todo esto es una gracia, ¿no? Poco a poco lo podemos ir consiguiendo. Y todo por gracia, porque por pura voluntad personal no podemos. Solamente Dios que puede ir viendo nuestro corazón. Lo que nosotros podemos poner es nuestra decisión, podemos poner nuestra disposición para que una vez con esa disposición Dios nos dé sus gracias y que nos vaya dando un mayor encuentro y profundización en amistad con Dios. Bien, y después de estos grandes personajes que los vamos a reconocer como los grandes amigos de Dios, los íntimos, los profundos, a los cuales Dios les hacía confidencias especiales, vamos a descubrir que este encuentro de amor, de amistad, pues lo va a ir teniendo después con los profetas, que serían los personajes del Antiguo Testamento, los cuales también van expresando estos profetas ese amor de Dios para con su pueblo. Pero primeramente es un amor profundo de Dios para con su profeta, y que este profeta sea portavoz de ese amor también para con el pueblo. Aquí pongo algunos textos, por ejemplo, aquí puse de Amós, que nos presenta como el confidente de Dios, ¿no? Aquel al que Dios le habla de una manera peculiar, especial. Y dice Amós, no, nada hace el Señor Yahvé sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Esta gran voluntad de Dios, este Dios que no se rige por nada, decide transmitir su voz, sus secretos a estos hombres, y que vamos a encontrarnos que estos profetas pues viven una realidad como la nuestra, viven sus limitaciones, sus conflictos, su inestabilidad emocional, sus miedos,
mas sin embargo, estuvieron dispuestos a Dios, y es por eso que Dios en ellos va haciendo cosas especiales. Por ejemplo, aquí el siguiente texto de Amós. Dice, pero Yahvé me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve a profetizar a mi pueblo Israel, y ahora escucha la palabra de Yahvé. Qué interesante en este profeta, ¿no? Un profeta que vive su realidad sencilla, su realidad cotidiana, como cualquier hombre, y de repente Dios le sale al encuentro, lo saca de sus labores cotidianas para darle un encargo especial. Ve a transmitir mi mensaje al pueblo del norte. Son encomiendas fuertes. Pero aquí, ¿en dónde vemos la expresión del amor? En este Dios que sale al encuentro. Es un Dios preocupado por todos y por cada uno de nosotros. Y va y elige a alguien, ¿no? Realmente yo creo que ninguno de nosotros podríamos decir que merecemos ser elegidos por Dios, porque a veces nuestras obras pues nos demeritan. Entonces el hecho de que Dios nos elija para algo, nos reserve algo, pues es una manifestación de su amor. En ocasiones podemos nosotros experimentar en carne propia esa experiencia del Dios que se nos acerca y se nos hace cercano. A veces no. O sea, es como una gracia especial, ¿no?, que podemos experimentar en ciertos momentos. Bien, continuemos con los profetas. Aquí llega otro profeta, y que esto ya, a partir de aquí, Jeremías, pues es un profeta del amor. Es el enamorado de Dios. Aparte de todo esto, si recordamos al profeta Jeremías, era un profeta muy sensible, era un gran poeta. Mas, sin embargo, a este enamorado de Dios, Dios también lo somete a muchas pruebas. Y no por falta de amor, sino precisamente porque tanto lo ama que necesita forjarlo para que el amor y el espíritu de este profeta se haya solidificado, se haya elevado. Fíjense aquí cómo Dios en este juego del amor interviene no nada más los placeres del amor, y eso lo podemos un poquito traer en analogía con nuestra realidad humana, ¿no?, que hemos vivido nuestros procesos de enamoramiento humano, porque, bueno, pues casi entiendo que todos estamos casados aquí. Entonces hemos vivido esos procesos, y recordemos cómo hay unas etapas de seducción, pero también vienen etapas de enojo, de incomodidad, de molestia, a veces hasta de renuncia, donde te firmo porque ya llegué a mi límite en este proyecto de amor. Pues toda esa experiencia del amor la vive Jeremías. Y bueno, al menos no la deja plasmada, porque es un profeta muy, muy emotivo y muy sensible. Posiblemente otros profetas también lo vivieron, pero al no ser tan sensibles, no lo lograron plasmar. Fíjense en estas palabras, hay de Jeremías 20, que nos deja el profeta. Les repito, es un profeta sensible, ¿no? Fíjense cómo comienza: me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Es el enamoramiento profundo, ¿no? ¿Qué experimentó este profeta para enamorarse así de Dios? Dice, me has agarrado y me has podido. Presenta a Dios así como un Dios que lo sedujo. Un Dios así como si en cierta manera usó unas artimañas no muy legales para agarrarlo, ¿no? O sea, como que me sedujiste, Señor, pero usaste unas artimañas no muy legales, Señor, porque me has agarrado y me has podido. O sea, me has metido en un problema. Y continúa el texto de Jeremías. Has sido irrisión cotidiana. El profeta empieza a recriminarle a Dios: por tu culpa todo el mundo se ríe de mí.
ha sido irrisión cotidiana. Todos se burlan de mí por andar hablando de ti. Dice, todos me remedan. O sea, todos se burlan, me remedan. Soy el payaso del pueblo por tu culpa, porque me sedujiste con tus artimañas. O sea, ni siquiera supe por dónde me llegaste, ¿no? Usaste unas trampas, me hablaste, como dice el profeta Oseas, y precisamente en voz de Dios, ¿no? Dice, te llevaré al desierto, hablando al pueblo. A través del profeta Oseas, Yahvé le dice al pueblo, te llevaré al desierto y te voy a hablar al oído, te voy a seducir de nuevo. Es un Dios que busca enamorarnos como pueblo, ¿no? Nos quiere seducir, nos quiere para Él, pero nos quiere exclusivamente para Él. Y por eso el paralelismo que cotidianamente usan los profetas es la relación de amor y de enamoramiento entre parejas, donde no puedes compartir con alguien más. Por eso cuando el pueblo decide compartir a su Dios con otro Dios, viene como un desgarramiento de Dios, un Dios que se enfurece con justa razón porque su mujer anda con otro, su mujer le coquetea a otro, que sería todo el anuncio que usa y el lenguaje que usa el profeta Oseas. Es todo un lenguaje de traición, pero de traición de enamorados, porque tú ya eras mía. Yo ya te saqué del desierto, yo ya te di todo. Te llevé y te alimenté y ahora me sales que te vas con otro. O sea, es un Dios que se enfurece y con justa razón, porque es un Dios que se ha enamorado tanto de este pueblo y le ha dado todo, lo ha alimentado, lo ha protegido, lo ha rescatado, que ¿por qué te vas con otro? O sea, ahí tenemos al profeta Oseas, profeta del amor, que usa todo este lenguaje, ¿no? De enamorado, pero de un enamorado que ha sido traicionado. Pero también lo vemos en este Jeremías, ¿no? Que está viviendo la experiencia de un amor, pero un amor que no le conviene socialmente. Y luego continúa aquí el profeta, dice, cada vez que abro la boca, es para reclamar, atropello para gritar, me roban. Dice Jeremías, cada vez que hablo de ti, Señor, son puros problemas. O sea, de ti no hablo de cosas bonitas, porque históricamente Jeremías está viviendo un momento donde va a venir ya la invasión, la purificación de su mujer que anduvo con Pedro, Juan y varios, y ha llegado el momento de purificar. Por lo tanto, lo que este profeta viene a hablar, pues son las consecuencias del desamor como pueblo. Por eso cuando hablaba el profeta, hablaba de pura desgracia, y el pueblo se enojaba. Después dice, la palabra de Yahvé ha sido para mí oprobio, o sea, ha sido para mí vergüenza, ofensa, cotidiana. Pues sí, es que desgraciadamente a este profeta le toca vivir un momento histórico muy crudo, muy cruel. Y después dice el profeta Jeremías, yo decía, fíjense, porque a veces yo así le he dicho a Dios, honestamente. Y yo creo que muchos hemos llegado a este punto. Y el profeta llegó a su punto, dijo, yo decía, no volveré a recordarlo. O sea, así como diciéndole a Dios, vamos a cortar, vamos a separarnos. Dice, no volveré a recordarlo, a Yahvé, refiriéndose a Yahvé, ni hablaré más en su nombre, porque puros problemas me das, Señor. Pero había en mi corazón algo parecido a un fuego ardiente, prendido en mis huesos que intentaba en vano sofocar. Fíjense lo interesante, es un Dios tan lleno de amor que enamoró y sedujo a Jeremías de una manera tan profunda que el mismo profeta no hace conciencia cómo logró Dios enamorarme así. Pero el profeta se duele porque dice, realmente yo también estoy enamorado de ti, Señor. Dice, siento en mi corazón este fuego ardiente, pero yo quisiera no estar enamorado de ti porque puros problemas. Si esto lo traemos a nuestra realidad cotidiana, aquí empiezan a salir muchos ejemplos y empiezan a salir muchas historias en las cuales podemos aplicar la voz del profeta.
en nuestra propia realidad, porque nosotros también somos profetas del reino de Dios. Entonces, bueno, nos está hablando de cómo el amor en Dios y el amor como amor, pues no todo es dulzura, no todo es pasión, sino también el amor conlleva sus momentos difíciles y sus momentos de entrega, sus momentos de renuncia. Y continuamos con el mismo Jeremías, porque después de dolerse Jeremías, después de decirle al Señor, ya no quiero hablar más en tu nombre, porque cada vez que abro la boca se ríen de mí, el mismo profeta que está sumamente enamorado del Señor y que ha sufrido en carne propia las consecuencias de ese amor, el mismo Jeremías también se responde, calla la cuenta, y le dice aquí, como respuesta a lo que ya dijo anteriormente, pero Yahvé está conmigo. O sea, el mismo profeta reconoce que experimenta en su vida la presencia del amor de Dios, de un Dios que también lo está defendiendo, que aunque por su culpa, por andarlo predicando, tengo un chorro de problemas, pero también es cierto que Yahvé me está defendiendo. Y lo descubro en este momento de mi vida, en este y en este. Aquí el profeta no dice en qué momento lo va descubriendo, pero él se da cuenta que Yahvé lo está defendiendo. Dice, Yahvé está conmigo como un campeón poderoso. Por eso tropezarán al perseguirme, o sea, sus enemigos, ¿no? Se avergonzarán de su impotencia, deshonra eterna, inolvidable. Yahvé Sebaot, juez de lo justo, que escruta las entrañas del corazón. Vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Yahvé, alabad a Yahvé. Fíjense cómo comienza quejándose, diciéndole a Dios, vamos a separarnos, aunque siento un gran amor por ti. Y después termina Jeremías alabando a Dios porque recuerda la presencia de Dios en su vida. Cómo en esos momentos difíciles Dios sigue haciendo presente y sigue demostrándole su amor con hechos. No de palabra, no como una idea abstracta bonita, sino un Dios que en nuestra vida cotidiana va demostrando el amor que nos tiene, ¿no? En medio de las dificultades. Bien, bueno, pues como Jeremías no hay otro. Aquí pongo otro texto de Amós. Dice, Profe. solamente a vosotros conocí entre todas las familias de la tierra, por eso os visitaré por todas vuestras culpas. Bueno, aquí me voy a adelantar. Aquí, Profe. Sí. Una pregunta, entonces, Jeremías, ¿tenía familia? ¿Era casado? No, él no se casó. Bien ok. curioso, en el texto, Dios le pidió que no se casara, precisamente porque Dios sabía lo que le iba a tocar a vivir a Jeremías. Y también se ve en ese texto como un Dios que le está pidiendo una renuncia a algo muy legítimo, ¿no? A un matrimonio, porque Jeremías va a tener que consagrarse a Dios, porque la misión de Jeremías es muy difícil. Se va a tener que enfrentar al rey al rey de Judá y enfrentar mucha persecución. Gracias, algunas escenas donde vemos cómo no, pues no le toca, pero seguramente hubiera sido un esposo tiernísimo, así como vemos al Jeremías. Pero bueno, gracias. Pues fue todo para Dios. Aquí tengo otros textos, ahí me los voy a brincar porque ya no podemos por el tiempo, pero son otros ejemplos, sobre todo Oseas, ahí pongo el capítulo 11, creo lo leímos la semana pasada, también en Oseas capítulo 2, pues que es el profeta del amor, que nos replica Oseas, como Dios que nos ama tanto y que nos pide exclusividad, Dios no puede soportar que lo traicionemos, ¿no? Pero que a pesar de que lo traicionamos, que a pesar de que, porque usa mucho la expresión de ser adúltera. A la esposa de Oseas se le da el trato de adúltera, porque también
la mujer se le va con otro, pero es una forma de que Oseas va descubriendo la experiencia de Dios de sentir cómo se le va la mujer, ¿no? Mas, sin embargo, a pesar de la infidelidad del pueblo para con Dios, es un Dios que sigue hablando al pueblo y lo quiere seguir seduciendo, lo quiere seguir atrayendo hacia él. Algo que a lo mejor no dice aquí el texto, pero hay que recordar es que al menos en este vocabulario ya de los profetas, vamos a descubrir mucho que para poder explicar la relación y la alianza de Dios con el hombre, o del pueblo con el hombre, perdón, del pueblo con Dios, el mejor ejemplo que da Dios como para que nosotros logremos entenderlo, es el ejemplo del matrimonio. Dios usa el ejemplo del matrimonio humano para ejemplificar la alianza entre el pueblo y él. Y ese ejemplo sigue vigente aún hoy entre la alianza en Cristo de la iglesia con Dios. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, ahí les dejo entonces estos profetas, pero esa imagen del matrimonio se va a venir muy repetitiva como un ejemplo de amor entre Dios con su alianza con el pueblo, que nos lo vamos a encontrar en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Y creo lo había leído aquí en una ocasión, donde nos habla que bajará esta nueva Jerusalén vestida como una novia, ¿no? Para encontrarse con su esposo, que es Cristo. O sea, en pocas palabras, tanto ama Dios al mundo, tanto ama Dios a su iglesia y a su pueblo, que el mejor ejemplo que nos da es el amor matrimonial, ¿no? La alianza matrimonial. Bien, continuemos. Aquí me lo voy a brincar. Bueno, aquí tantito. Aquí vamos a encontrar también en varios textos cómo este amor que Dios tiene para con su pueblo es un amor no exclusivo para el profeta, no exclusivo para una o dos personas, sino es un amor para todos, ¿no? Es un Dios que ama a todos y que lo expresa mejor con unos pocos que le son fieles, pero su amor está desbordado. Y aquí nos dan algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Deuteronomio, el amor para con todos los judíos, el amor para con todos los justos y un amor especial para el pobre y el pequeño. Dios va teniendo amores muy especiales, que cuando ya vino Cristo, se encarna en el mundo, nos deja muy claro que aunque Cristo amaba a todos, Cristo tenía un amor muy especial, un amor que lo debilitaba de una manera especial cuando se topaba con un marginado, con un enfermo, con un poseído, con la gente más necesitada. Ahí Cristo tenía un encuentro de amor más pleno. Por eso le llaman que son los favoritos de Dios, ¿no? En cuanto al amor, pero que ya lo vamos viendo desde el Antiguo Testamento. Pero ya en Cristo, en el Nuevo, lo vamos a encontrar de una manera como más patente, más plena. Y por ejemplo, aquí en los Salmos, en el Salmo 10, pues también nos habla de un amor frente al pagano. Ahí en Jonás, frente al pagano, y en Sabiduría, el amor de Dios para con todas sus criaturas. Escribí aquí ese texto de Sabiduría. Dice, pero te compadeces de todos, dice el escritor sagrado, ¿no? Refiriéndose a Dios. Te compadeces de todos porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste. Pues si algo odiases, no lo habrías creado.
¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas porque tuyas son, Señor, amigo de la vida. El libro de sabiduría es un libro que teológicamente, ya, aunque pertenece al Antiguo Testamento, tiene una teología más avanzada que las teologías que tuvieron los profetas. O sea, en pocas palabras, cuando vamos leyendo la Biblia y vamos descubriendo sus mensajes, vamos a ver que los mensajes que están, por ejemplo, en Génesis, en Éxodo, son teologías más primitivas que hablan de una verdad, pero lo dicen de una manera más rústica que en los libros que están o que se escribieron al final, como es el caso de Sabiduría, que es el último libro del Antiguo Testamento que se escribe. Entonces es un libro que está ya muy pegado al Nuevo Testamento y trae una teología ya muy avanzada. Mientras que en el Antiguo Testamento de repente descubrimos un amor de Dios para aquellos que le son justos y fieles, así como un amor exclusivo. En estas teologías, que son las últimas teologías del Antiguo Testamento, vamos a descubrir un amor de Dios para con todo. Un Dios que no es exclusivo, que se da para con todos, que es parte de la teología de este libro de sabiduría. Y qué interesante, ¿no? Porque dice, tú no hiciste nada que no amaras. Así que todo lo creado por Dios es amado por Dios, de una o de otra manera. El problema está en el pecado del hombre que no permite reconocer ese amor. Por eso aquí dice, ¿no? Tú pasas por alto esos pecados esperando a que el hombre se arrepienta, para que el hombre descubra ese amor. Bueno, van siendo teologías que van progresando hasta llegar al Nuevo Testamento, donde vamos a tener una teología más perfecta. Y que sería aquí, ¿no? Ya entraríamos al Nuevo Testamento. Dice, el amor entre Dios y los hombres en el Antiguo Testamento se resume así: la iniciativa de Dios y el rechazo del hombre a Dios. El amor en el Nuevo Testamento es sobre Dios que se hace hombre para dialogar amorosamente entre Dios y los hombres. En el Nuevo Testamento, la expresión más grande del amor de Dios para con los hombres es precisamente cuando el Hijo de Dios se encarna y se hace hombre. Decíamos que en el Antiguo Testamento una gran manifestación del amor y la misericordia de Dios para con su pueblo era esa cercanía que experimentaba el pueblo, ¿no? Era este Dios amigo, este Dios íntimo, este Dios que se preocupa por mí. Pero en el Nuevo Testamento, que es más perfecto, ya no es un Dios que se hizo cercano, ya no es un Dios que es confidente, sino es un Dios que se hace uno como yo. O sea, tanto es el amor de Dios para con el hombre que su verbo eterno, su esencia, que es su inteligencia y su verbo, se encarna para estar junto con nosotros y ser uno de nosotros. O sea, esa es una expresión muy grande del amor, ¿no? El Dios que se hace hombre. Y si decíamos que era absurdo un hombre que se hace amigo de las hormigas en un acto de amor, pues más absurdo es un hombre que se hace hormiga para acompañarlas y defenderlas en sus dificultades. Entonces estamos enfrentándonos al misterio del amor de Dios para con el hombre, ¿no? Que es un amor para todas sus criaturas, pero de una manera especial para con el hombre. Entonces, la expresión más grande de Dios para con el hombre es que envió a su Hijo único, que se encarnara y se hiciera uno de nosotros. Dice, la venida de Jesús es en primer lugar un gesto amoroso del Padre Dios. Bueno, me voy a brincar estas citas, mejor me voy a ir a las que están más adelante.
Dice, el amor del Padre se expresa en una forma que no puede ser superada por nada. Se realiza la nueva alianza y se concluyen las nupcias eternas del esposo con la humanidad. Se va manifestando un amor incondicional. Un amor, cuando envía Dios a su Hijo, es un amor que ya no puede dar marcha atrás, porque Dios Padre no puede desdecir la acción de su Hijo en el mundo, porque es un hecho concluido. Aquí puse un texto de Romanos donde San Pablo nos lo explica. Dice, en efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Y pensemos qué difícil sería que alguien muera por un justo. Tal vez por un hombre de bien se atrevería a morir. Así que la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Es la mayor manifestación de amor que forma parte de la predicación de los cristianos, ¿eh? O sea, este anuncio del amor de Dios para con nosotros es el anuncio que mueve corazones, mueve inteligencias y nos mueve al arrepentimiento, ¿no? Lograr descubrir el amor de Dios para mí es tan grande que entregó a su Hijo. Y no solo eso, sino que en mi vida cotidiana, porque yo puedo vivir vida de pecado constantemente, y que en esa vida constante de pecado puedo descubrir como una gracia el amor de Dios y que eso me ayude a mí a recapacitar, a convertirme y confesarme y regresar al buen camino. Es la experiencia más grande del amor, ¿no? Saberse que el eterno, el todo, se hizo pequeño y se entregó por mí en un acto de amor. Entonces aquí San Pablo lo dice muy claro, ¿no? Si el dar la vida por alguien que es bueno causa trabajo, por ejemplo, ahorita que estamos viendo este tiempo de pandemia, ¿no? Que los médicos tienen que dar su vida por los enfermos, y cuántos no han dado su vida, ¿no? Pero si un médico se diera cuenta, y yo creo que sería la gran prueba, ¿no? Si a un médico le llegara a un enfermo de COVID, pero el médico supiera que ese que está enfermo es una persona de lo más vil, que sea un asesino de lo más vil, ese médico se atrevería a correr el riesgo él de enfermarse por la vida de aquel, pues que es un pecador, que es un asesino. Pues es la gran prueba, ¿no? Del amor. Pues aquí es el ejemplo que nos pone Pablo, ¿no? Nosotros todavía siendo pecadores, siendo asesinos, siendo viles, vino el Hijo a entregarse por nosotros. Y después viene esta expresión que es famosísima del Evangelio de San Juan 3:16, donde dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. No para juzgar al mundo, dice el texto, sino para darle salvación. Es que para que los hombres tengan vida eterna, pero asimismo se condenan los que se niegan a creer en el que ha sido enviado y aman más las tinieblas. Pero la acción del amor de Dios está dada. El problema somos nosotros, que nos cuesta trabajo creer o aceptar ese amor. Dice, el amor perfecto revelado en Jesús. Jesús es el hombre Dios que realiza el diálogo filial con Dios y da testimonio delante de los hombres. En la persona de Jesús, el hombre ama a Dios y es amado por él. Bueno, en Jesús no solamente nos demuestra el amor de Dios en la cruz, que claro está, es la expresión más perfecta del amor, sino que Jesús en su vida cotidiana venía enseñando a sus discípulos, a sus seguidores, cómo se debía amar.
Y vamos a tener las grandes expresiones de Jesús en este tema del amor. Que es un Jesús que nos transmite, y es más, así se llama, ¿no? El mandamiento del amor, ahí en el Evangelio de San Juan, en el amarse los unos con los otros, ¿no? Y luego nos ponen ahí en el capítulo 13 de San Juan el gran ejemplo del amor, que es el servicio. Precisamente que es el momento del lavatorio de los pies, ¿no? Dice, si yo, que soy el maestro, dice Jesús, y ustedes dicen bien que soy maestro, hago esto con ustedes, pues ustedes también deben lavarse los pies los unos con los otros. Entonces, Jesús va dando expresiones, así como muy claras, de cómo manifestar el amor para con el otro. Y que claro está, como ya veíamos en el Antiguo Testamento, este amor, esta expresión del amor, no siempre es el rostro, pues, de la parte bonita, ¿no? De las sensaciones, de las cosas placenteras, del romance, sino también en las expresiones del amor vamos a encontrarnos con pruebas difíciles, que son pruebas del amor, ¿no? Que debemos de superar. Muy bien, creo que, a ver, déjenme ver cómo andamos. Pues apenas. Bueno, entonces ahí dejamos el tema del amor y ahora nos vamos a las bienaventuranzas. Ok. Profesor, ¿Sí? hay una pregunta, nada más A que ver, ya sí, no lo pues. quise interrumpir. Cuando leímos el texto de Jeremías, ¿por qué hace referencia como quinta confesión de Jeremías en la Biblia? A ver, ahí sí no lo entendí. Ajá. El texto que nos basamos de Jeremías, Sí, del capítulo 20, ¿sí ubica? sí, sí, sí. Ajá. La Biblia de Navarra pues le pone el subtítulo de Quinta Confesión de Jeremías y veo que hay cuarta, tercera, entonces no entendía a qué se refería, si son como conocidas ciertas como confesiones de fe o de qué por parte de Jeremías en sus textos. Ok, mira, a ciencia cierta, pues no te lo puedo decir porque, bueno, yo no tengo la de Navarra. Pero bueno, ciertamente Jeremías no es el único momento donde Jeremías tiene que hacer un acto de fe precisamente ante esta realidad que está viviendo tan cruel como profeta. Eso porque le toca vivir, yo creo de los profetas le toca vivir como la experiencia más ruda humanamente, ¿no? Entonces, vienen otras citas del mismo Jeremías, donde el Jeremías, de cierta manera, reniega de su vocación de profeta, de su realidad que le está tocando vivir, e inmediatamente después tiene que hacer un acto de fe, de renovar su vocación para continuar con su misión. Posiblemente eso se van refiriendo a estas confesiones. Ahorita, a ver, déjame ver si me acuerdo. Hay otra también muy fuerte de Jeremías. Déjame ver si la encuentro aquí a lo rápido. Viene otra confesión también muy fuerte, pero creo es en Jeremías 11, a ver si... ahorita la verdad no me acuerdo. Pero hay una donde el mismo Jeremías se dice a sí mismo, maldito el día que nací. Maldice su nacimiento y le dice, ¿y por qué el vientre de mi madre no fue mi tumba, no? Van siendo como momentos en que el Jeremías se derrumba humanamente y que después vemos ahí la presencia de la gracia para que el mismo profeta tenga que hacer un nuevo acto de fe. Y quizás a eso se va a referir Coquis. Ok, entonces Sí. son confesiones de fe. Okay. Sí, van siendo como confesiones de fe del mismo Jeremías que llega a su límite humano. Y si no, mira, ahorita no la encuentro, ni para qué mentirles, pero sí vamos a encontrar varias en este profeta. Ok, gracias. Sino de que a ti, Coquis, a ver, déjenme. Ok, entonces vamos a abrir esta
no le están viendo, ¿verdad? Creo. Es que abrí la de bienaventuranzas. ¿Sí la ven? ¿No, verdad? No sé. No, prof. Ok, a ver, déjenme hago unos pases mágicos. Ok. Ok, aquí está. Ok, ya vamos. Muy bien, ahora sí ya va a ir. Ya lo va a compartir. Ahí está ya, ¿verdad? Ya se ve, Ya. o eso creo. Ya. Sí. Sí, ya se ve, prof. Muy bien. Entonces, vamos a reubicar esta expresión de las bienaventuranzas como esa expresión del gozo, el gozo interno, la felicidad interna, como, bueno, y allí en Gálatas lo tenemos como un fruto del Espíritu, ¿no? Precisamente el gozo, la alegría, son los frutos del Espíritu en el hombre. Y eso es a lo que le vamos a llamar las bienaventuranzas, que vamos a tener ahí al gran Lucas, sobre todo en su Evangelio, pero también en Hechos de los Apóstoles, que es una de sus grandes teologías de este evangelista, que nos replantea mucho esta expresión del gozo, el gozo en el Señor, la alegría del Espíritu. Bueno, vamos a leer un poquito aquí del Catecismo sobre las bienaventuranzas. Dice, responden al deseo natural de la felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer. Bien interesante cómo el Catecismo nos dice, el gozo y la felicidad son deseos internos del ser humano. Todos los seres humanos buscamos la felicidad y el gozo. Pero como este gozo y la felicidad y la bienaventuranza es Dios mismo, Dios es la felicidad, solamente llegando a Dios podemos saciarnos de ella, ¿no? Entonces, es una forma también de atracción que Dios tiene para con nosotros. Esa necesidad de gozo y de felicidad, pues nos va llevando constantemente en nuestra vida a buscar a Dios de una manera intuitiva. Entonces, todos estamos buscando a Dios, todo el mundo estamos buscando la felicidad y de fondo a Dios, aunque algunos no han logrado descubrir cómo llegar a esa felicidad y por eso, pues muchos a veces quedamos empantanados en diferentes vicios o en diferentes deformaciones del amor. A ver, aquí, ok. Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos humanos. Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la Iglesia, pueblo nuevo de los que han acogido la promesa y viven de ella en la fe. Bueno, entonces esta bienaventuranza es lo que nos va a dar sentido como seres humanos y desde nuestra fe. Pero vuelvo a lo mismo, todos estos atributos de Dios solamente los podemos descubrir nosotros por gracia, ¿no? Solamente pidiendo a Dios esta gracia de la bienaventuranza, del gozo en Dios, es que lo podemos descubrir y después ir trabajando nosotros mismos. Porque a veces nos podemos quedar en la felicidad humana, pero son felicidades de corta duración y son felicidades pues que no trascienden. Entonces el poder descubrir lo que es realmente experimentar una bienaventuranza en el Señor es una gracia. Y esa la podemos descubrir cuando, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de una gran crisis, podamos sentirnos en un gozo interior, es que realmente ahí está la presencia del Espíritu, ¿no? Pero bueno, es todo un reto humanamente poderla buscar, encontrar y trabajar.
Este otro texto nos dice, la bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside en la riqueza y el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas, las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. Ahí está la clave, que aquí leído en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1723, suena bien bonito. ¿Verdad? Aquí leído y dicho teóricamente suena, pero formidable. El problema es cuando esto lo hacemos vida, cuando esto lo encarnamos en nuestra realidad, ¿no? Y que es todo un reto, ¿no? Y es toda una acción del Espíritu en nosotros, donde nosotros, como nos dice aquí, sí necesitamos pedirlo, pero también, ¿qué ponemos de nuestra parte para llegar a eso? Es, en una actitud de humildad, dejarnos purificar. Es abandonar nuestros vicios, es empezar a desprendernos de nuestros propios egos, de nuestras propias, pues, vicios. Es estar en esa actitud de desprendimiento para que el Espíritu Santo comience a obrar en nosotros. De lo contrario, el Espíritu poco hace en nosotros, y no porque no pueda, sino porque nosotros presentamos resistencias. Es bien curioso cómo a veces trabaja el Espíritu Santo en nosotros. Y yo lo he visto en personas muy sensibles al Espíritu Santo, o sea, personas que yo puedo catalogar hasta de santitos, como una religiosa que conozco, que son personas que viven en una sensibilidad del Espíritu y viven en ese gozo, pero que a veces en un arrebato humano, a veces, porque en una ocasión me platicó esta religiosa, que en una pequeña molestia interna que ella tuvo para con una compañera religiosa, así un pequeño gesto de envidia o de molestia hacia otra religiosa, ella experimentó, claro, son personas muy sensibles al espíritu, ella experimentó cómo el espíritu, o sea, como que, no que la abandonara, pero se sentía alejada de él, ¿no? O sea, este Espíritu Santo en nosotros es tan sensible que si nosotros, poquita resistencia que pongamos, porque en últimas cuentas el gran don es la libertad, tantita resistencia, el Espíritu respeta esas resistencias y no opera. Y no nos va a dejar experimentar ese gozo interno. Es todo un trabajo interior que debemos hacer, ¿no? De discernimiento, de desapegos, vaya, humanamente tenemos mucho que hacer, aunque claro, abandonados en la experiencia de Dios que va a trabajar en nosotros. Este tema del gozo, de la felicidad y de la alegría y de la bienaventuranza es uno de esos temas que desde el Antiguo Testamento ha venido teniendo un progreso pedagógico, ha venido como actualizándose en el lenguaje, en precisar en qué consiste esta felicidad. Aquí nos dice el texto de su libro, dice, se da una evolución lenta que va de lo terrenal a lo celestial. Por eso cuando nosotros nos vamos a los textos del Pentateuco y después andamos ahí por Josué, por Jueces, andamos por el libro de Reyes, andamos todavía metidos en los Salmos, vamos a descubrir expresiones donde pareciera que la felicidad y el gozo que Dios nos proporciona a nosotros por ser justos o por ser fieles, consiste en bienestares muy terrenales. Hay que aquí entenderlo que todo esto va siendo, en cuestión del lenguaje y de la precisión teológica, va siendo un proceso. Voy a poner aquí algunos ejemplos para irlo entendiendo.
Dice, ¿en qué consiste la verdadera felicidad y por qué se debe buscar? Dice, dichoso el hombre que respeta a Yahvé, que encuentra placer en todos sus mandatos. Este es de un salmo. Dice, su estirpe arraigará, ¿sigo conectado? Sí, ok. Díganme si sí, porque aquí se vio como una pequeña falla en mi Sí, No, Ok. sí, Sí. sí, Sí, maestro. porque luego me quedo hablando solo y... Ok. Entonces puse este salmo, aunque los salmos son más tardíos. Bueno, no es cierto. O sea, los salmos se estuvieron escribiendo durante un gran periodo de tiempo. A veces en esos salmos vamos a encontrar un lenguaje que pareciera como si la felicidad que Dios nos va a otorgar es a través del bienestar terrenal. Entonces, bueno, voy a leer este Salmo 112. Dice, dichoso el hombre que respeta a Yahvé, que encuentra placer en todos sus mandatos. Su estirpe arraigará con fuerza en el país. La raza de los rectos será bendita. O sea, le está diciendo, bendito, dichoso, feliz, el hombre que es fiel a Yahvé. Porque si eres fiel a Yahvé, entonces tus generaciones, tu estirpe, tus hijos, ¿verdad? Serán bendecidos. Abundarán y serán bendecidos. Un poquito así intenta decir este salmo. Y continúa. Dice, su casa abundará en riquezas y bienestar. Nunca verá su existencia amenazada. No habrá de temer las malas noticias. Será poderoso, bendecido. Uno cuando lee estos textos del Antiguo Testamento, pues va a encontrar expresiones que nos pueden sesgar, nos pueden confundir. Algunos hermanos separados se quedan interpretando estos textos literalmente, entonces uno podría decir, bueno, si yo hoy soy fiel al Señor, si yo hoy soy justo, cumplo sus mandatos, luego entonces, pues tendré buenos negocios, no me dará coronavirus, mis hijos serán buenos y abundantes, mis bodegas estarán rebosantes de bienestar. Entonces entraríamos en un conflicto entre el texto bíblico y la realidad. Pero vuelvo a lo mismo, es parte del lenguaje como el israelita en ese momento iba experimentando la presencia de Dios en él. Y también como el israelita iba experimentando el gozo y la alegría del Señor en su vida. Claro está que cuando nosotros recibimos un buen negocio, recibimos salud, recibimos todos estos bienes terrenos, pues también son dones de Dios, pues que nos traen gozo y alegría, pues por obvio. Pero aquí todavía los textos no han llegado a profundizar cuando se hace la pregunta, ¿y qué pasa cuando yo sigo siendo fiel a Yahvé, sigo siendo justo, mas sin embargo vivo enfermedad, vivo pobreza, vivo conflictos? Claro está, esta pregunta lo empiezan a despejar, a darle respuesta textos bíblicos que sobre todo están metidos ahí entre los libros sapienciales. Es cuando los israelitas empiezan a profundizar en que, ok, sí es verdad que hay gozo, felicidad cuando recibes de Dios. Hay bendición. Pero ¿qué pasa cuando vives la otra realidad y sigues siendo justo y sigues siendo bueno y fiel a Yahvé? Ahí no hay gozo, ahí no hay felicidad, no hay bienaventuranza. Entonces los israelitas, ya más o menos del siglo IV, entre el siglo V, siglo IV antes de Cristo, que empiezan a escribir estos libros sapienciales, empiezan a dar respuesta. Y claro está, cuando llegan ya las bienaventuranzas en Cristo, pues aquello encuentra su plenitud. Por eso hay que tener
mucho cuidado con estos textos del Antiguo Testamento que nos pueden llevar a una mala interpretación. Porque ahorita estamos viendo, ¿no?, que se están muriendo sacerdotes santos. Entonces uno diría, ¿y qué está pasando, no? ¿Aquí no se aplica el Salmo o qué? Otro salmo que pongo como ejemplo. Salmo 41. Dichoso el que cuida al débil y al pobre. El día de la desgracia, Yahvé lo liberará. Yahvé lo guardará y conservará con vida. Le concederá la felicidad en la tierra. No lo abandonará a la hazaña de sus enemigos. Yahvé lo sostendrá en su lecho de dolor, que cambiará la postración en que está sumido. Este texto también se presta a lo mismo, ¿no? Pareciera como que si tú eres justo, cuidas al débil y al pobre, te vas a librar de todos los males. Aunque pareciera interpretarse así de primera instancia, cuando vamos leyendo el texto vamos viendo que de fondo tiene la verdad revelada. O sea, de fondo el texto sí trae el mensaje claro de Dios, aunque el lenguaje humano pues no es muy preciso. O sea, aquí tenemos dos cosas: lo que el autor nos quiere decir y lo que el autor escribe, ¿no? Ahí hay un problemilla. Por ejemplo, aquí en este texto dice, el día de la desgracia Yahvé lo liberará. O sea, esto es cierto, nada más hay que interpretarlo, ¿no? Nosotros podemos vivir en una desgracia, estar viviendo una desgracia y ser liberados de parte del Señor. ¿Y cómo fui liberado? Pues puedo ser liberado del miedo, del terror y vivir en esa desgracia. Sigo en la desgracia, pero ya estoy libre de la desesperanza, de la falta de fe. O sea, van siendo cosas donde sí nos libera Dios. El problema es cuando lo vamos a liberar tan literal que podemos decir, no, es que Dios me libera de la desgracia. Pues sí te libera de la desgracia en cuanto a sus consecuencias de la desgracia. Pero también Dios en su voluntad te puede liberar de la desgracia, ¿no? En últimas cuentas estamos metidos en el misterio de la voluntad de Dios. Por ejemplo, aquí no, casi al final donde dice, Yahvé lo sostendrá en su lecho de dolor. El texto sigue hablando de que hay un lecho de dolor, ¿no? Y Dios te sostiene. Dice, y cambiará la postración en que está sumido. Entonces los textos, si los empezamos a interpretar con cuidado, podemos ver que no necesariamente es un gozo y una felicidad ante una abundancia de bienes por el simple hecho de ser justo y fiel a Dios. Otro ejemplo, nada más que aquí ya agarré un ejemplo del libro de Proverbios. Libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría, que como les decía, es un libro que ha tenido ya una evolución teológica. O sea, ya lleva más precisión en cuanto a su enseñanza. Dice, feliz el hombre que encuentra sabiduría, el hombre que adquiere prudencia. Fíjense aquí en el texto. Ya con estas dos líneas iniciales podemos ya decir algo. El texto no está diciendo bienaventurado o feliz o dichoso el hombre que es fiel al Señor y que recibe abundancia de riquezas. No, el texto empieza a enfocarse en otra realidad, en la sabiduría. Pero es la sabiduría del Espíritu Santo, no es la sabiduría humana. La sabiduría de descubrir a Dios en mi entorno, esa es la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces dice, feliz el hombre que encuentra sabiduría, el hombre que adquiere prudencia. O sea, el hecho de yo tener este don del Espíritu Santo, que es la sabiduría, eso a mí ya me da felicidad y gozo. Es la presencia del Espíritu en mí. Y estamos en un texto del Antiguo Testamento, pero que se está acercando mucho en su enseñanza
al Nuevo Testamento. Continúa el texto, dice, es mayor ganancia que la plata. Fíjense, aquí ya pone los bienes materiales, los pone en un segundo plano, mientras que Pentateuco, Salmos, nos estaban poniendo como lo importante para la dicha y la felicidad es la abundancia de bienes terrenales de parte de Dios. Nos dice, el ser feliz, el tener sabiduría nos da gozo y felicidad. Y esto es mejor, más rentable que el oro y la plata. Dice, es más preciosa que las perlas. Ninguna joya se puede comparar. En la mano derecha hay larga vida, en la izquierda riqueza y gloria. Yahvé fundó la tierra con sabiduría, estableció los cielos con inteligencia. Fíjense, estos textos que ya están muy cercanos al Nuevo Testamento, nos están poniendo, sobre todo aquí Proverbios, luego también en el mismo libro de Sabiduría y Eclesiastés, nos empiezan a presentar a la sabiduría como un atributo de Dios, algo venido de Dios, pero esta sabiduría empieza a adquirir una característica de persona, porque en otro, no sé si es en este mismo de Proverbios, déjame lo busco, donde dice que la creación entera fue hecha por la sabiduría. Esta sabiduría pareciera que el mismo texto del Antiguo Testamento nos está haciendo una referencia a Cristo, el verbo eterno de Dios. Este verbo que es la sabiduría de Dios. O sea, está hablando, estos textos del Antiguo Testamento están ya hablando de la presencia del verbo eterno. La sabiduría, que es la inteligencia de Dios, igual que el verbo es sabiduría de Dios. Es interesante estos textos porque se empiezan a tener una enseñanza ya muy cercana al Nuevo Testamento. A ver, estoy aquí en Proverbios. Sí, precisamente aquí mismo Proverbios, capítulo 3, del versículo 19, dice, Yahvé fundó la tierra con sabiduría, estableció los cielos con inteligencia. Para su saber se dividen las aguas abismales y las nubes destilan el rocío. Fíjense cómo estos textos ya están muy pegaditos al Nuevo Testamento, ya están como preanunciando este misterio del verbo de Dios. Este verbo de Dios, que es la inteligencia de Dios, que es la sabiduría. Y simplemente nosotros lo podemos comparar. El verbo, o sea, mi palabra, brota de mi inteligencia. Si no tengo inteligencia, no articulo palabras. Entonces, cuando están diciendo que Dios creó todo, Dios fundó la tierra con inteligencia y con sabiduría. Está hablando que en Dios hay como una esencia, que es la sabiduría, que es con la que fue creando todo el universo. Que ahorita en la teología del Nuevo Testamento sabemos que Cristo estuvo con el Padre en la creación de todo. Bueno, es simplemente como para irnos acercando. Pero bueno, voy a destacar que aquí este texto propone que la felicidad está en el hombre sabio, más que en el oro y las riquezas. Hay una evolución de la enseñanza. Y esto no quiere decir que las enseñanzas anteriores sean imperfectas, no, sino de que hay que interpretarlas con mayor atención porque la enseñanza profunda es donde está lo que Dios nos quiere decir. Para descubrir que solo Dios realiza la felicidad se requiere a veces de una decepción. Ordinariamente supone esto una lenta depuración del deseo. O sea, en los textos nos está diciendo cómo Dios a veces permite que vivamos las dificultades para que podamos disfrutar de su presencia y del gozo de su ayuda, ¿no? Si nosotros no vivimos dificultades, entonces ¿cómo vamos a descubrir la presencia de Dios en mi vida y cómo Dios me va a rescatar? Entonces, en toda la historia del pueblo de Israel, van descubriendo la presencia de Dios a través de las dificultades. Entonces, vamos entendiendo por qué Dios permite
las dificultades, pues podemos sacar una enseñanza. Seguramente porque Dios quiere que a través de esa dificultad tú lo descubras su presencia, descubras su ayuda. Y después de eso, descubras el gozo de su presencia. Aquí pongo otro salmo, 146. No pongas la confianza en los nobles, en lo humano, incapaz de salvar. Exhala su aliento, retorna a su barro. Ese mismo día se acaban sus planes. Feliz quien se apoya en Dios de Jacob, quien tiene su esperanza en Yahvé, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, que guarda por siempre su lealtad, que hace justicia a los oprimidos, que dan pan a los hambrientos, Yahvé que libera a los condenados. Bueno, entonces en este salmo ya nos presenta otra realidad del gozo y la felicidad. Es aquel que se descubre apoyado por la presencia de Dios. Es aquel que se encuentra unido a Dios y que sabe que este Dios lo está apoyando. Nos empieza a dar esa característica del gozo y la alegría en los fieles. Bien, la bienaventuranza terrena. La felicidad es la vida, una vida que dura durante mucho tiempo, se identificó con la vida terrena. Esta felicidad es la felicidad del pueblo que tiene por Dios tener hijos, una buena estatura, hijas hermosas, graneros llenos, numerosos, rebaños, finalmente la paz. Eso viene del Salmo 144. Lo que ya les había comentado, ¿no? Es cómo se va explorando por diferentes sentidos o interpretaciones del gozo y la alegría en los fieles. Pero que vamos descubriendo que estos bienes, o al menos en el Antiguo Testamento, van descubriendo que estos bienes terrenos que Dios va produciendo en los que le son fieles, lo van ayudando para acercarse a Dios. Y ahí se sigue descubriendo esta presencia de Dios, siguen descubriendo el gozo de vivir en el Señor. Bueno, este es otro ejemplo que pongo. Bueno, ya no me voy a entretener en estos porque, bueno, ya hemos leído varios. Este es del Eclesiástico, este sí me gustaría leerlo porque son de los libros últimos del Antiguo Testamento, donde ya tienen más evolución. Dice, es fácil, en el Eclesiástico 11, es fácil para el Señor el día de la muerte, paga a cada uno según su conducta. El mal de un momento hace olvidar el gozo, pero cuando el hombre se acerca al fin, se descubren sus obras. Antes de la muerte, no felicites a nadie porque solo en su final se conoce al hombre. Nos va presentando igual, ¿no? Cómo este gozo se va perdiendo a través del mal, se va perdiendo a través de la imperfección del mismo hombre, ¿no? Por lo tanto, este gozo solamente lo podemos descubrir totalmente confiando en Dios. Y esa es la enseñanza que va a darnos ya en el Nuevo Testamento. Dice, con la venida de Cristo se van dando todos los bienes, puesto que en Él se halla finalmente la bienaventuranza, su realización, y por Él se dará el Espíritu Santo, suma de todos los bienes. Ok. Entonces, vamos a descubrir que el bienaventurado por excelencia es Cristo mismo, porque Él es el gozo y la alegría encarnada. Aunque Él mismo haya vivido momentos de dificultad, momentos de desolación, tenemos que entender que en Cristo existía el gozo de encontrarse en la unión con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, todo lo que Cristo fue realizando en vida y que al final todo lo que Cristo hizo son bendiciones, dejó bendecidas todas las acciones que nosotros realizamos, ya que Cristo en su vida realizó
todas las realidades humanas. Por lo mismo, las va dejando bendecidas, aún el dolor, aún la soledad. Por eso nosotros podemos descubrir el gozo y la bienaventuranza en medio de la dificultad, porque Cristo ya vivió esas mismas experiencias dolorosas, las bendijo y por lo tanto dejó que todos pudiéramos descubrir el gozo a través de esa experiencia. El único requisito es vivir en unidad con Él. Y aquí tenemos, bueno, pues el culmen de estas bienaventuranzas, que sería como el nuevo decálogo para la nueva alianza, que serían estas bienaventuranzas que aparecen ahí en Mateo y en Lucas, y que Cristo hace pues todo un programa, es como un proyecto, el programa del gozo y la felicidad en el cristiano. Jesús viene de parte de Dios a decir un sí solemne a las promesas del Antiguo Testamento, reafirmándolo en las bienaventuranzas. Con esto no es de que Cristo viene y nulifica o invalida todo lo que veníamos leyendo del Antiguo Testamento, sino que las retoma y las plenifica. A ver, déjame ver si aquí lo anoté. Dice, mientras en el Antiguo Testamento llegaba a identificar las bienaventuranzas con Dios mismo, Jesús se presenta como el que cumple y realiza las aspiraciones de la felicidad humana. El reino de los cielos está presente en él. Más aún, Jesús quiso encarnar las bienaventuranzas viviéndolas perfectamente, mostrándose manso y humilde de corazón. Al final de cuentas, estas bienaventuranzas nos traen el reino de los cielos. Pero en este misterio de la persona de Cristo vamos a entender que Cristo mismo es el reino de los cielos. O sea, si yo vivo unido a Cristo, estoy viviendo el reino de los cielos. O sea, no necesito morir para llegar a ser bienaventurado. No necesito morir para llegar al reino de los cielos, sino aquí mismo, ¿no? Entonces, la promesa de Cristo es aquí mismo, entre nosotros, podemos ser bienaventurados, vivir en el reino de los cielos. ¿Cuál es el requisito? Adherirnos al bienaventurado por excelencia y quien es el reino de los cielos por excelencia. Y solamente en esa unión podemos encontrarlas. Y es interesante, cuando estamos leyendo pues estas bienaventuranzas, ver cómo este nuevo decálogo o esta nueva ley del gozo y la felicidad surgen de realidades que de suyo humanamente parecieran contradictorias, ¿no? Porque contradictorias para el pensamiento humano. Mientras en el Antiguo Testamento había como cierta lógica, ¿no? De tener un gozo y felicidad en medio de la abundancia material, pareciera que en Cristo este tema de la abundancia material, de la riqueza, de la salud, pues ya no cuenta. No es lo importante para ser bienaventurados. Y cuando leemos aquí en el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 5, que la primera bienaventuranza es como el resumen de todas, porque ahí nos presenta otras 7. La primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En esa bienaventuranza concentramos a todas las demás, ¿no? Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿y quiénes son los pobres de espíritu, no? Para poder llegar a ser bienaventurados. Y a veces nos trae en confusión, ¿no? Porque podemos creer que el pobre de espíritu es una pobreza material, y no, sino el pobre de espíritu es aquel que es humilde. Y aquí la pregunta es: nosotros, en nuestra realidad, ¿con qué tanta humildad nos movemos, no?
en nuestra cotidianidad. Y ahí empezamos a descubrir con qué tanta gozo y felicidad podemos vivir en relación a qué tan humilde soy yo. En qué tan, porque por ejemplo también podemos descubrir esta pobreza espiritual como una infancia espiritual, ¿no? Realmente yo me conduzco como un niño en mi realidad, porque es la promesa de Cristo, ¿no? Sean como niños para entrar al reino de los cielos. Entonces, esa infancia espiritual. Ser como los pequeños, ser los humildes, ser los últimos. Y aquí es donde empezamos a tener un problema con nuestra vida cotidiana. Porque cuántas veces en mi vida cotidiana, ante un conflicto con otro, pues me siento más que el otro y me lleno de soberbia y estoy esperando que el otro sea el que me pida perdón, o con qué facilidad en mi vida cotidiana, cuando tengo una dificultad de tráfico o una dificultad en un negocio, pues hasta pretendo humillar al otro, ¿no? Y aquí empezamos a descubrir por qué realmente no vivimos ese gozo interior en el Señor. Ese gozo que es este fruto del Espíritu. Entonces vamos a descubrir que el problema está en que realmente no hemos aprendido a ser humildes de espíritu, humildes de corazón, ¿no? Porque realmente vivimos con muchas soberbias cotidianas. En mi vida cotidiana, con mi amigo, ya no me gustó cómo me habló mi hermana o cómo me trató aquel. Y aquí nos podemos ir al texto de Colosenses, ahí de San Pablo, donde San Pablo nos propone todo un programa, ¿no? Y nos dice que hay que ser humildes, ser servidores del otro. Y entramos en un problemón, porque estamos viviendo en una sociedad donde el programa de vida es el éxito, el destacarse. Y Cristo, y eso nos lo dicen los psicólogos, los coaching, los terapeutas, y de repente nos topamos con el programa de Cristo y nos dice que no busques ser el exitoso, sino busques ser servidor. Y hay un choque cultural que vamos a tener porque tenemos dos propuestas diferentes, la del mundo y la de Cristo. Entonces aquí el gran tema es cómo yo empiezo a hacer en mi vida cotidiana, empiezo a adaptarme a buscar ser humilde y manso de corazón, pobre de espíritu. ¿Cómo? O sea, el cómo, ¿no? Y es un verdadero problema, ¿no? Entonces, conforme vayamos en nuestra vida logrando adaptar mi realidad cotidiana con el programa de las bienaventuranzas, en esa medida yo en mi vida voy a experimentar el gozo interior, el gozo que solamente el Espíritu de Dios nos puede proporcionar. Ok, vamos a continuar. Bueno, ahí viene todo el decálogo. Sí, me quedé en el primero porque es como el que concentra todo lo demás, pero bueno, bienaventurados los mansos. Los mansos, pues también son pobres de espíritu, porque ellos poseerán como herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué difícil ser misericordioso con el otro, ¿no? Sobre todo con aquel que me hizo daño. Qué difícil ser misericordioso. Entonces, ahí está claro, ¿no? Cristo nos deja muy claro. En esa medida de tu pobreza espiritual, porque a veces aquí puede venir otra confusión, ¿eh? Me adelanto por si surgió la duda. A veces hay gente que malinterpreta esta expresión de pobreza espiritual como aquel que espiritualmente es pobre, o sea, espiritualmente podríamos malentenderla como espiritualmente pues estoy bajo, espiritualmente estoy como en la pobreza, ¿no? No soy de un espíritu elevado. Se podría malinterpretar así, ¿no? Un pobre de espíritu.
una vez me tocó con unas personas que se malentendió la expresión. Y no, aquí más bien es vivir con una espiritualmente ricos, pero, o sea, ricos siguiendo a Dios, en unión de Dios, preparándonos espiritualmente, fortaleciendo nuestro espíritu, pero con un espíritu de pobreza en cuanto a no ambicionar, los, es que no es una ambición, o mal ambicionar los bienes terrenos, ¿no? Desproporcionadamente. O sea, es la pobreza de no sentirme más que el otro, de no ser soberbio. Hay que reubicar un poquito esto de pobreza espiritual porque a veces sí se puede prestar a malinterpretación. Bueno, después aquí nos presentan pues el gran ejemplo, ¿no? Bueno, el gran ejemplo es Cristo mismo, el bienaventurado, el enviado del Padre. Pero después nos deja a su madre, a la cual en los mismos textos se le nombra la bienaventurada. Y que ahí María, pues es el gran ejemplo para nosotros, es la maestra para que nosotros podamos ser bienaventurados. Y dicho por el mismo Lucas, ¿no? Que ya les había comentado, Lucas pues es el teólogo del gozo, la alegría y las bienaventuranzas. Dice, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos. Este texto a mí me gusta mucho porque me trato de imaginar cómo esta Isabel pegó de gritos y reparos. Y vaya que a veces entre mujeres se ponen muy efusivas, ¿no? Como amigas. Y gritan y sobre todo cuando ya tienen unos añitos de no verse, pues aquello se convierte en un escándalo. Y cuando yo leo este texto me estoy imaginando esta Isabel que está haciendo un escándalo. Está gritando y brincando de alegría. Porque dice el texto, y exclamó a gritos. Y no dice dio un grito. No, exclamó a gritos. Yo creo que tuvo que salir Zacarías un poquito como a controlarla porque estaba descontrolada. Pero era un gozo interior, ¿no? No solamente era la experiencia de ver a su pariente, sino estaba experimentando en su interior el gran misterio de Dios que se había encarnado en María, su pariente. Y por eso exclama, ¿no? Dice, bendita tú entre las mujeres. Apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Ahí vemos presente la teología de la felicidad, del gozo y también de la bienaventuranza en este Evangelio de Lucas. O sea, es una Isabel que grita de alegría, un Juan Bautista que da brincos de gozo ahí en el vientre de su madre y le proclama a María, feliz la que ha creído que se cumplirían estas cosas, ¿no? O sea, le dice a María, bienaventurada tú. Y más adelante María en ese mismo texto corrobora esta realidad. Dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Dice, porque ha puesto su mirada en la pequeñez de su esclava desde ahora. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Fíjense cómo en estos textos de Lucas está íntimamente ligada estas dos realidades del gozo, la alegría y la bienaventuranza. Fíjense, en este pequeño texto, las veces que aparece esa expresión, alaba mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra, alegría, en Dios mi Salvador, porque ha puesto su mirada en la pequeñez de su esclava. Desde ahora me llamarán todas las generaciones bienaventurada. Entonces, nosotros podemos descubrir en la presencia de María a la maestra que nos va a conducir
a aprender cómo vivir en el gozo de Dios. Pero fíjense lo interesante. Ella era la bienaventurada porque ella experimentaba en su ser, en su interior, la presencia de Dios. Pero no era una experiencia espiritual. En María fue la experiencia espiritual y encarnada, porque ella literalmente tenía en su interior la presencia de la Trinidad. O sea, ella tenía en su seno la presencia trinitaria, encarnada en su Hijo. Solamente ella pudo experimentar momentos de gozo y de alegría, pues profundísimos, porque podía contener y contuvo la realidad de Dios en su ser. Muy bien, y en los textos bíblicos del Nuevo Testamento siguen apareciendo estas expresiones, como ahí en Mateo 16, cuando Pedro lo reconoce a Cristo como el Cristo, el Hijo de Dios bendito, y Cristo le dice: dichoso tú, Simón, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? O sea, ya ahí Pedro es dichoso, es bienaventurado, porque en su interior el Espíritu de Dios está contenido, ¿no? El Espíritu de Dios está en Pedro. Entonces, de esta manera yo puedo ser bienaventurado cuando contengo en mi ser, en mi persona, la presencia del Espíritu. Dice: pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven. Y así van habiendo textos del Nuevo Testamento sobre, vamos a ver aquí. Bien, aquí vamos a detener, dice, esto aparece en Primera de Pedro, dice: ahora los dichosos de este mundo no son los ricos, los satisfechos, sino los que tienen hambre y que lloran los pobres y perseguidos. En cualquier caso, aunque sufran a causa de la justicia, dichosos sean, no les tengan ningún miedo ni se turben. Esta inversión de los valores es posible por aquel que es todo el valor. Ahí eso en la carta de Primera de Pedro está infundiéndole valor a estos cristianos que viven en persecución, y entonces Pedro pues tiene que recordarles, ¿no?, que la dicha del cristiano no está en su salud, en sus bienes, en cuanto a sus problemas, sino su gozo está permanecer en el Señor y Dios en él, ¿no? Muy bien, pues creo que con esta terminamos. Y sí, espero que sigan ahí. Yo acá hice mi monólogo. Sí, aquí estamos, maestro. Sí, Qué bueno. gracias. Seguimos, profe, aquí estamos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Así ya como tarea de las dos sesiones, nada más agarren 5 preguntas de uno, 5 de otro, nada más para hacer 10 preguntas y respuestas entre las dos. Entonces, 5 de la sesión 12, 5 de la 13. Ok. Y pues ya nada más faltan 2 sesiones, va a ser María y la iglesia, ya con eso terminaríamos. Ale Villalpando. ¿Sí? Sí, ya encontré por ahí tus tareas. Ah, qué bueno, profesor. Me patinaron todas las cabras. Ah, muy Que me bien. pasaron, pero ya. Pero ya después les paso las tareas que tengo de cada una, por si me vuelve a pasar, ¿no?, de que ahí no registré alguna, o lo haya registrado y luego no la grabé, pues me puedan decir. Y ya corrijo. Bueno, pues que tengan muy bonita tarde. Les agradezco mucho y que Dios las bendiga. Gracias. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias. Bye. Bye.